Hola ingenieros, bienvenidos a nuestra sexta clase de mecánica de materiales. En esta clase voy a aclarar que nuestro libro guía es Mecánica de Materiales, octava edición de Russell. Este es el libro con el que nos estamos guiando. La clase de hoy, nuestra clase número 6, es propiedades mecánicas de los materiales. Es el capítulo número 3 del libro guía. Entonces, ya vimos en clases pasadas lo que son los esfuerzos y también las deformaciones. Ahora en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esas dos, esfuerzos y deformaciones, cómo se relacionan, qué gráfica resulta ella, obviamente la gráfica de esfuerzo y deformación, y vamos a ver cuáles son los puntos de interés de esa gráfica. El primer diagrama que se nos genera es el diagrama de esfuerzo y deformación convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Recordemos que el esfuerzo es igual a una carga sobre un área. Lo voy a llamar área inicial. Y la deformación es igual a un cambio de longitud por la longitud inicial. Entonces, un diagrama de esfuerzo de deformación, si tenemos acá un diagrama donde en el eje X vamos a poner lo que son las deformaciones, en el eje Y lo que son los esfuerzos, entonces la gráfica general de esto es más o menos así. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo llamamos convencional? Porque a lo largo de esta gráfica, el esfuerzo siempre va a ser la carga que se le está aplicando al elemento. Voy a aclarar que esta prueba es, por ejemplo, si tenemos acá una barrita, ¿cierto? Y le aplicamos pues una carga como traccionándola, entonces ella se va a alargar. Entonces, la fuerza por unidad de área nos da el esfuerzo, y el cambio de longitud sobre la longitud inicial sería la deformación. Entonces, el diagrama de esfuerzo de deformación convencional tiene en cuenta que el área siempre va a ser constante. Esta área no va a cambiar de acuerdo a se vaya alargando esto. Y acá la deformación o el cambio de longitud siempre se divide por la longitud inicial. Entonces, vamos a ver como los puntos importantes de esta gráfica. El primero se encuentra acá. ¿Listo? Este es el límite de proporcionalidad. ¿Listo? Esto es sigma PL, si no estoy mal. Es el límite de proporcionalidad. Hasta este punto, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. ¿Listo? Inmediatamente después, yo aquí lo estoy haciendo pues un poco exagerado para que se pueda ver, está el límite de fluencia. ¿Listo? Que es el FY. Inmediatamente acá está el esfuerzo de fluencia, o de excedencia mejor. ¿Listo? Y acá está el esfuerzo de excedencia. Entonces, esta parte la vamos a llamar, hasta este punto, lo vamos a llamar como la región, digámoslo así, elástica. ¿Listo? Región elástica. Esta zona
la vamos a llamar cedencia. ¿Listo? Entonces, hasta el límite de proporcionalidad o el límite de fluencia lo vamos a llamar que es la zona elástica de la gráfica. Esta parte vemos que la deformación aumenta casi que sin subir demasiado el esfuerzo. Ya ahí el material se dio. ¿Listo? Entonces, no hay que incrementar los esfuerzos y se incrementa mucho la deformación. Eso se llama cedencia. Hasta este punto, esto se llama endurecimiento. ¿Listo? Entonces, esta parte es el esfuerzo como endurecimiento. ¿Listo? Esta zona, el material alcanza lo que nosotros llamamos endurecimiento por deformación. Ya llega un punto donde eso ya, digámoslo así, aguanta más carga con mucha deformación y llega un punto donde ya él ya baja y esta es la zona, la vamos a llamar de estricción. Listo, y ya que el material falla, veamos que este esfuerzo, bueno, aquí me quedó muy por debajo, pero eso es como va hasta por acá. Este esfuerzo es menor al esfuerzo de endurecimiento. Listo. Entonces, importantes acá: límite de proporcionalidad, cedencia, endurecimiento, y ya aquí es la falla que lo llama el libro guía, lo llama estricción esta zona. Listo. Zona elástica, cedencia, endurecimiento y estricción. Entonces, ¿por qué lo llaman convencional? Porque esto no varía y esto no varía. Pero, ¿qué pasa? Normalmente, cuando se hace ese ensayo, esto es más o menos de esta forma. Él pierde área en esta parte. Entonces, ahí entra la segunda gráfica, que la voy a explicar de esta forma. Entonces, este diagrama ya se llama diagrama de esfuerzo de formación real. El anterior se llamaba convencional y este es el real. ¿En qué cambia? En que acá ya el área no es constante y la longitud tampoco es constante. Como su nombre lo dice, este es el real. ¿Qué pasa? A medida que esto se va alargando por la carga, pues el área va disminuyendo. ¿Listo? Va disminuyendo. Y la longitud, pues, va a variar. ¿Cuándo va a variar? ¿O cómo se mide esto? ¿Cómo funciona esta gráfica? Tenemos esto inicialmente y tenemos, voy a decir cualquier cosa, una carga de 1 tonelada. Entonces el diagrama sube hasta acá, porque a 1 tonelada ya tenemos una carga, tenemos un área, nos genera un punto, ya tenemos una pequeña deformación y una longitud, entonces ya genera un punto. Entonces, a medida que vamos incrementando la carga, vamos midiendo el área. Entonces, vemos que inicialmente es la misma área, pero él va bajando, listo. Entonces, esto ya no se comporta así. Esto se comporta de esta forma. Hasta para deformaciones muy pequeñas, esas áreas y longitudes son insignificantes, entonces no alteran mayormente este diagrama. ¿Dónde se hace, digámoslo así, el cambio de estos dos diagramas? En este punto, donde llega la cedencia, viene por acá e incrementa y falla. Lo voy a poner de otro color, voy a ponerlo como azul. Listo. Entonces él viene como por acá y aumenta. Listo. Entonces,
hasta el límite, hasta la excedencia, ellos se comportan igual. Pero cuando llega a este punto, ¿qué pasa? Este área es más pequeña, entonces ya cambia con respecto al diagrama de esfuerzo de formación convencional. Entonces, notemos algo acá importante. Para el convencional, ella decrece, pero para el real, ella aumenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, acá, si esto es más pequeño, esto tiene que aumentar. Si el área disminuye, claramente disminuye, esto es más pequeño, entonces esto es más grande. A medida que esto se va aumentando, este va bajando, o viceversa, cuando el área se va, bueno, más pequeña, me va a aumentar este esfuerzo. Entonces, por eso, ese diagrama me sube por esta área que se está haciendo más pequeña. Contrario a lo anterior, que si esto era constante y la carga aumentaba, entonces este ya decrecía. Listo, entonces estos son los dos diagramas que nos generan el esfuerzo de formación. Uno es el convencional y otro es el real. Normalmente en la ingeniería se trabaja con el convencional. ¿Por qué? Porque notemos que hasta este punto se comportan igual. No hay que ir a medir el área, cuánto se disminuyó el área, no, pues porque hasta este punto son prácticamente idénticos. Podrán variar muy poco, pero es insignificante. Después de este punto sí varía mucho, pero para análisis de ingeniería, pues digámoslo, para un diseño, ya si usted va a hacer una especialización o algo así, que le interese esta zona, pues sí lo tiene que hacer con el real. Pero como, digámoslo así, para la ingeniería, trabajamos en la región elástica o a veces en la ciencia para ciertos casos, entonces nosotros nos olvidamos de que esa área disminuye y trabajamos con el convencional, que hasta acá estamos bien. Entonces, vamos a ver unos coeficientes que son de mucho interés para nuestras siguientes clases y para todo el desarrollo de la materia. Como ya vimos, para la mayoría de los materiales en la ingeniería, el diagrama de esfuerzo de formación en la zona elástica es proporcional. Entonces, Robert Hooke llamó esto como la ley de Hooke. ¿Qué llamó la ley de Hooke? Él se dio cuenta que con un incremento de esfuerzo tenemos un incremento de formación. Son proporcionales. Pero ¿qué tan proporcionales son? Entonces él lo llamó así, que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Dijo que esto y esto son proporcionales de acuerdo a algo que él llamó E. ¿Qué es esta E? Es la constante de proporcionalidad que hace que al aumentar esto, aumente esto. Entonces esta es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo la llamó? Ese es el módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces, de acá podemos tener que el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo sobre la deformación. Pero, entonces, notemos que él descubrió esto. En esta parte, si esto es el esfuerzo, si esta es la deformación y este es el esfuerzo, esta es la constante de proporcionalidad, la que hace que cuando aumente uno sea directamente proporcional a esto, a la deformación. Entonces eso fue lo primero que determinó Hooke. También lo hizo con el diagrama de esfuerzo, pero de esfuerzo cortante. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver después de ver qué es la relación de Poisson.
qué es la razón de Poisson o Poisson, bueno, como ustedes lo llamen, o coeficiente de Poisson o de Poisson? ¿Qué es eso? Entonces, que tenemos una barra inicialmente o un cuerpo con una longitud L y un radio L. ¿Listo? Entonces, cuando se aplica una fuerza en tracción o en compresión, no importa, en este caso es de tracción, ella no solo se alarga, ella también se reduce, como ya lo vimos en la gráfica de esfuerzo de formación. Entonces, tenemos acá que después de la deformación, ella se alarga pues un delta, un pedazo para acá, que yo lo llamo delta medios, y acá delta medios. ¿Listo? Y esto lo voy a llamar delta prima, el cambio del radio. Entonces, si tenemos que la deformación longitudinal es igual a lo que se alargó sobre la longitud inicial, y la deformación lateral es lo que se redujo sobre el inicial, que es el radio, entonces, ¿qué es el coeficiente? Es como la relación que tiene la deformación longitudinal con la lateral. Entonces, eso es igual a menos, ya les voy a explicar este menos, la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esto es negativo? Porque si vemos esta deformación lateral, que es el cambio del radio, vemos que el radio es, por decir, digamos, cualquier cosa, 1, pero es más pequeño acá. Entonces, si recordamos que la deformación es igual a, llamémoslo como lo llamo allá, delta prima menos delta sobre delta, al ser esto más pequeño que esto, entonces esto este negativo es más grande, esto me va a resultar negativo. Listo, entonces por eso es este menos, porque esto es negativo. Listo, eso ya ha sido claro. Entonces, esta relación por lo general está entre 1/4 a 1/3. Listo, esto es una relación adimensional. Listo, lo que es la ley de Hooke, que ya lo acabamos de ver, y lo que es la razón, o el coeficiente de Poisson, o de Poisson, como ustedes lo llamen, es algo que necesitaba dar porque es fundamental de aquí en lo que vamos a ver, para ver cargas axiales, otras cortantes, torsión. Entonces, hablando de torsión, entonces ya les voy a mostrar cómo sería como la interacción de todos estos, de la ley de Hooke, la deformación y el coeficiente de Poisson. Entonces, ya vimos que según la ley de Hooke tenemos que la deformación es directamente proporcional a la deformación, constante de proporcionalidad, módulo de elasticidad. Listo, eso es para la gráfica esfuerzo de formación, pero también está para el cortante. Listo, entonces, ¿cómo sería para el cortante? Entonces ya esto no sería el esfuerzo, sino el cortante, y entonces ya la constante de proporcionalidad se llama constante de rigidez. ¿Cómo sería entonces esto? Sería, la constante se llama G, la deformación ya sería la deformación cortante, y acá pues el cortante. Listo, entonces esto es para el esfuerzo de formación, esto es para el esfuerzo cortante. Listo, esto es el esfuerzo normal, lo que ya vimos en las clases pasadas, y esto es para el esfuerzo cortante, que tiene acá los cortantes. ¿En qué cambian?
que esto es el módulo de elasticidad y esto es el módulo de rigidez. Entonces, ¿cómo se relacionan estas tres cosas? ¿Cuáles tres cosas? El diagrama, la ley de Hooke y el coeficiente de Poisson o Poisson. Entonces, eso se relaciona de la siguiente forma. Este módulo de rigidez es igual a el módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Así se relacionan esas tres cosas. Coeficiente de rigidez, que es el que tiene en cuenta la deformación, el esfuerzo cortante, se relaciona con el módulo de elasticidad y con el coeficiente de Poisson de esta forma. Entonces, esos parámetros que vimos hoy, deformación, gráfica de esfuerzo de formación convencional, que nosotros lo asociamos con el real hasta cierto punto, la ley de Hooke y el coeficiente de Poisson lo vamos a necesitar, ya lo he dicho mucho, pero quiero que lo tengan muy en cuenta porque todos estos términos o todos estos parámetros los vamos a tener que tener casi que en la mano, apuntaditos por ahí en una fichita, porque van a ser indispensables. Para terminar la clase, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una barra de longitud 200 y un diámetro de 15 milímetros. Nos dicen que la están cargando con 300 newton. Aparte nos dicen que el material tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0.4. Nos preguntan que cuál es la longitud final del elemento y cuál es la longitud o el cambio de longitud en su radio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, primero miramos qué tenemos y obviamente qué nos hace falta. Entonces, recordemos, si por ejemplo recordamos qué es el módulo de Poisson, nos damos cuenta que es igual a menos la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. Entonces, podemos encontrar la deformación longitudinal como la deformación es igual, o mejor dicho, si recordamos la ley de Hooke, dice que el esfuerzo es directamente proporcional a eso. Entonces, este esfuerzo, ¿cómo lo encontramos? Muy fácil, tenemos 300 newton sobre el área, que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esto nos da 1.7 megapascales. Listo, entonces ya tenemos el esfuerzo, ya tenemos el módulo de elasticidad que nos lo dan, pero aquí están en gigapascales, entonces ya podemos encontrar esta deformación. ¿Cuál es esta? Esta es la longitudinal. Listo, entonces la deformación longitudinal es igual a el esfuerzo sobre el módulo. El esfuerzo lo encontramos que es 1.7 por 10 a la 6 newton, pasando de megapascales a newton, y este módulo es de 70 por 10 a la 9 newton. Desde aquí encontramos ya la deformación longitudinal. Perdón que aquí tenía yo un error. Esto es 2.7. Esto es 2.70. El que ahí tiene un error. Entonces acá es 2.7. Listo.
2.7. Entonces, esto daría 1.7, 6.30 por 10 a la menos 4. Esa sería la deformación longitudinal. Listo. Entonces, con esto ya podemos encontrar la primera pregunta. ¿Por qué? Porque recordemos que la deformación es igual al cambio sobre la longitud inicial. Entonces, de acá despejo que la primera pregunta es igual a ese cambio, lo que vamos a encontrar por la longitud inicial. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 6.30 por 10 a la menos 4 por 200 milímetros. Y esa ya es la primera pregunta. Ese es el cambio de longitud. Entonces, sería lo que encontramos por 200, nos da que el cambio es de 0.126 milímetros. Listo, esa es la primera respuesta. Ahora, ¿cómo encontramos la segunda, la que es con el radio? Pues la tenemos de acá. Listo, ya sabemos que esto es punto 4, no lo dicen, esta longitudinal ya la encontramos, entonces podemos despejar esta. Entonces, ya acá tenemos que el coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal es igual a la deformación lateral. Listo, entonces, punto 4 por esto me da 2.52 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces, ¿y qué es? Y acá es igual a la deformación lateral. Es igual al cambio de radio sobre el radio. O sea, es igual al cambio del radio o de esta longitud sobre el inicial. Entonces sería igual a 2.52 por 10 a la menos 4 por 15 milímetros. ¿Listo? Entonces, ese cambio lo voy a hacer acá, es igual a eso por 15, me da 0.00378 milímetros. Y esa es la segunda respuesta que nos preguntaban. Con eso acabamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, recuerden que me lo pueden dejar en algún comentario o por un mensaje, ya sea acá en YouTube o en mi cuenta de Instagram de @teleingenieros. Ahí también monto mucho contenido de tips, de recomendaciones o de datos que pueden ser útiles. Nos vemos en nuestra próxima clase.